Buenas tardes, una nueva edición de Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Este mes lo leyeron 6.643 personas. El séptimo mes, entre 44 veces publicamos. Levanto un poco. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, El Grano Sistema TV, con mayúsculas y separado. Bueno, quiero que vean con detenimiento esta foto y observen si no es la mirada del demonio. Ahora vean estas dos. Corresponden a días diferentes. El lunes cuando conforma la mesa de trabajo y el martes a nombrar al nuevo ministro de Interior. Miré, está exactamente igual. La misma campera, el mismo gesto en la cara, las manos en el mismo lugar, idéntico reflejo en la mesa. ¿Qué nos están ocultando? ¿Es un truco fotográfico? ¿Un muñeco de cera? ¿No puede mostrar al presidente? ¿Está enfermo? La posición tomada luego de las elecciones en la provincia es toda una provocación. No solo no cambiar nada, sino profundizar. Quiere llevar la situación al límite y así justificar una vuelta de tuerca para disolver el Congreso, intervenir la justicia e instalar una tiranía. Y si no lo logran, generar una situación de violencia incontrolable para generar la misma tiranía con otro método. Orden en el caos, al mejor estilo peregrino. Todo parece conducir allí. Acaba de vetar el financiamiento a las universidades, la emergencia en salud pediátrica, el Garraham, y las dos leyes sancionadas a pedido de los gobernadores. Con esto último se echa en contra a los 24. Y un hecho gravísimo. Judicializa la emergencia en discapacidad, luego que el Congreso anuló el veto. Esto no se dio nunca en la historia. Cuando el Senado anuló el veto, la ley se promulga directamente, no hace falta que lo haga el Ejecutivo. ¿Quién se cree que es? ¿El dueño de la Argentina? Estuvo siempre asalariado, jamás asumió un riesgo empresario. ¿Y ahora quiere poner en riesgo toda la nación? Es evidente que este hombre quiere romper todos los puentes. Está provocando el caos. Está rayando la locura. Se han puesto como objetivo sostener el dólar a este precio hasta las elecciones. Dieron orden a que todos los organismos oficiales que tengan dólares los vendan para sostener el precio. Paga tasas estratosféricas para que no liquiden los bonos. Eso se traslada a intereses de 150% para que los que paguen el mínimo de la tarjeta. Y un 100% a los empresarios que cambian un cheque en los bancos. Elevaron los encajes bancarios a niveles nunca vistos. Se están haciendo mierda todo. Absolutamente todo. Solamente alguien fuera de sus cabales puede obrar así. Observando cómo se mueven los peregrinos en el mundo, ya no tengo dudas de nuestro futuro. Y han encontrado a la persona perfecta para sus planes. Milei, cuando asumió, riéndose ante algunos periodistas afines, dijo: no saben quién tengo atrás. En unos bloques más adelante, verán lo que pasó en Estados Unidos con Charlie Kirk y cómo entró en pánico Trump. Mira, Milei, esos son los que tenés detrás. Cuando ya no les sirvas, te dan una patada en el culo. En el ámbito internacional proceden así. El gobierno de Rusia citó de urgencia al embajador argentino en Moscú
para pedir información en cuanto a la participación de su servicio de inteligencia en las elecciones y pide inmediatas explicaciones acerca de los dichos de Patricia Bullrich. Y esta mujer quería ser presidente. Para terminar esta reseña, algo de lo que no se habla. La parálisis del PAMI arrastra a los prestadores, a los que le pagan a los premios y sin actualización de aranceles. Por lo que poco a poco los institutos privados van dejando de atender jubilados y los van derivando a los hospitales públicos. Nadie imaginó que se podría hacer tanto daño en 20 meses. En el programa anterior lo titulé del mismo olor. Y parece que la gente no lo entendió. Escuchen lo que dice Daniel Scully. Por lo contrario, me echaron de RT en el año 2010. No, perdón, en el año 2014. Porque saqué a la luz en un programa explicando cómo Cristina Fernández de Kirchner estaba vendiendo terrenos de Patagonia y llevando el dinero, que es más de $1.000 millones, lavándolo a través de un banco en Suiza que se llamaba Corner Bank. Tenía la documentación, lo enseñé y me avisaron los de RT, no lo saques porque te vamos a despedir. Y yo ganaba en RT más que cualquier otra persona porque mi programa era el número 1 del mundo en español, del mundo. Más visto en español que cualquier otro programa en cualquier otra parte del mundo. Me daba igual. Saqué a la luz. Y Cristina Fernández de Kirchner llamó ese mismo día, Antonio, al presidente de RT y les obligó a despedirme a cambio de tener RT en abierto en Argentina. Después entró Macri y lo quitó del medio. Es lo más difícil de entender. La alternancia entre ambas puntas del régimen. Muchachos, los peregrinos están de los dos lados y ellos tiran para uno solo. En el sistema democrático yo no creo, todos tienen el mismo patrón. En todo el mundo el sistema propone dos variantes y el resto acompaña para mostrar que todos los sectores están representados. Escuchen lo que dijo Enrique Pinti hace 30 años. No voy a morir jamás. ¿Sabés lo que me mantiene vivo a mí? El odio. El odio. Y me acuerdo de todo, absolutamente de todo. Claro que sí. Y les recomiendo a los viejos, cultiven el odio como una plantita de tomate en la casa. Se lo recomiendo a todos los viejos de la República Argentina. No se pongan gagá, ni melancólicos, ni deprimidos. Los viejos somos los únicos testigos absolutamente insobornables de lo mal que se gobernó a la República Argentina en los últimos 40 años. Porque lo que han hecho con nuestras cajas jubilatorias lo hizo mierda militar, mierda civil, mierda peronista, mierda radical, cagada liberal y soretes conservadores. Lo hicieron todo. Por eso, mucho antes que estuviera de moda salir a gritar por el derecho a la propiedad, el derecho al culo, nosotros los jubilados sabíamos que se habían cagado en nuestro derecho a una vejez digna hace muchos años atrás. Por eso los jubilados hicimos punta. Y hace más de 15 años, desde que hubo democracia, estamos en el Congreso permanentemente, ante la indiferencia de una gran parte de la sociedad, que cada vez que nos miraban decían, viejo cagada, están politizados, están boludos, están todos los pelotudos que se vayan a la mierda. ¿Pero qué quieren esos viejos soretos? No le van a dar un carajo de nada. Que lo mantengan los hijos y que no que se vaya a la puta madre que le varió, que le metan en un geriátrico, otra vez cortaron la calle. Pero por favor, no llego al trabajo. Vamos, apúrense, viejos soretos, no llego al banco. Ahora tampoco llegas al banco, hijo de puta. Y ojalá que cuando llegues te den un sorete devaluado, que es lo menos que se merece una sociedad de mierda. Porque quien no ayuda a sus viejos y a los más necesitados y a los más débiles, tampoco será ayudado por nadie, carajo. Nadie está exento, nadie está a salvo, gracias a Dios. A ver si así se aprende. Son únicos en la historia. Semejante perversidad no se ha visto nunca. No entregaron la comida aludiendo que una auditoría determinó que el 50% de los comedores no existían. Una diputada pidió la auditoría. No le dieron bola. Hizo la denuncia judicial y llegó hasta el final. Cuando la justicia los intimó a entregar la auditoría, respondieron que no había ninguna. En el medio, ¿cuántas personas no comieron? En especial los niños. El próximo escándalo que va a salir a la luz es que en el gobierno de Javier Milei se robaron 2 préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por $1.200 millones. No aparecen por ningún lado, se los chorearon.
había sido tramitado por el gobierno de Alberto Fernández y adjudicado de Javier Milei. El nexo es Guillermo Franco, que fue un funcionario de gobierno anterior y del actual. Sigue el escándalo de las coimas. Karina Milei cambió las condiciones de compra de pañales del PAMI para favorecer a Urbano, empresa vinculada a Clarín, que nunca se dedicó al rubro. Pidieron de coima a la empresa el 3% y lo dejaron asentado en los papeles oficiales. Otra cosa increíble. Son salteadores de caminos. Sebastián Pareja hizo desaparecer el dinero para los fiscales de la elección de la provincia de Buenos Aires. Se habla de más de $1 millón. Y no lo han echado. Increíble. ¿Alguno puede explicarlo? El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, selló su apoyo a la Libertad Avanza y luego le adjudicó casi 1.000 millones de pesos a la droguería suizo-argentina. En marzo de 2024, Milei designó como director de compras y contrataciones del Ministerio de Salud a Luis Oscar Ricardo. En junio de ese año, ese hombre pasa a trabajar como analista de planificación de compras de droguería suizo-argentino, droguería vinculada a las coimas. De esa forma, la droguería conocía los medicamentos que compraba el gobierno, se estoqueaba y era la primera a responder a los pedidos. Todo programado. Nueva denuncia. La vicepresidenta de la Libertad Avanza en el Chaco, Ileana Rodríguez, denunció en la justicia que Alfredo Rodríguez, quien responde directamente a los hermanos Milei, pedía retorno de funcionarios de PAMI y ANSES. Avanza la investigación sobre el fentanilo contaminado. La justicia cree que gran parte de las muertes es por culpa de las desregulaciones llevadas adelante por Federico Sturzenegger, quien responde directamente a Javier Milei. La Auditoría General de la Nación pidió una auditoría al Banco Central para saber dónde está el oro fugado, pero Santiago Bauzil y Luis Caputo se niegan a la auditoría. Se fugaron el oro de todos los argentinos y no nos quieren decir a dónde está. Lo de los audios no es nada comparado con las pruebas documentadas en papeles, donde se confirma como en Andis, PAMI se les robó a los discapacitados jubilados con desvío de fondos que iban a parar a la cajera Javier Milei, Karina Milei, Lula y Martín Menem. Ahora con la declaración de Ser y Medo quedaron todos pegados, y más aún, que en un allanamiento le encontraron a Spanmolo $80.000 en su casa, que no los puede justificar. Van a ver 3 videos de la Argentina de Milei, esa que banca el 40% de la población. Vaca muerta y los trabajadores en alerta. Sí, le quieren bajar el 35% del sueldo a los trabajadores petroleros, como lo escuchás. ¿Quién lo pide? El viceministro de Energía, de Petróleo y Minería de la Nación. ¿Dónde? En la Oil and Gas que se hace en Palermo, en la Expo 2025. Frente a los empresarios, frente al gobernador de Neuquén, frente a todo el conjunto de IAPG, que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo. Quieren bajarle a los trabajadores el sueldo un 35%. Dicen, no podemos darnos ese lujo de tener un 35% más caro los costos que en Permian. Permian es una formación geológica en Estados Unidos donde también se hace fractura hidráulica, se hace fracking. Una verdadera locura. Aparte tiene el tupé el viceministro de decir que tenemos el recurso, sí, desde Palermo dicen tenemos el recurso, sí, Vaca Muerta, en Neuquén. Tenemos la tecnología, tenemos el recurso humano, no dicen los trabajadores, no dicen los neuquinos, no, tenemos el recurso humano, pero los costos son muy altos. Dice que no va a haber inversión para que se
se supere el 1.000.000 de barriles de producción diario si no bajan los costos. ¿Qué quiere decir? Que con ese 35% que te van a sacar a vos, trabajador petrolero, que te comes el frío, el calor, el viento, dejar a tu familia, con ese 35% ellos van a decir que invirtieron, sí, que pusieron de su capital, cuando en realidad lo quieren sacar de los trabajadores. Una verdadera locura el gobierno nacional, las empresas, por supuesto. Veremos qué hace el sindicato de petróleo si permite el robo al sueldo de los trabajadores petroleros. Un 35% le quieren bajar el sueldo a los trabajadores. Sí, así estamos en Vaca Muerta y amenazan con un parate si eso no sucede. Sí, dicen que no van a haber más inversiones si no bajan los costos laborales. Esta mañana los 50 trabajadores de la metalúrgica KTM, una fábrica de motos del Parque Industrial de Campana, se presentaron a trabajar y se encontraron con los portones cerrados de la planta y con la patronal desaparecida. Aparentemente la fábrica va a un cierre y al despido de estos trabajadores, pero todavía no hay ninguna comunicación oficial más allá de la enorme preocupación de los trabajadores. El gremio, la UOM, reclama que los trabajadores sean notificados y entender la situación, y como viene sucediendo con los despidos en Siderca y con el congelamiento de los salarios, no anunció ninguna medida de lucha. KTM elabora piezas para las motos y está ubicada en el Parque Industrial de Campana. Se suma a esta ola de cierres, incluyen a Ilva, a Kimberly Clark, de quiebras como Celulosa y otras compañías, y de despidos como Siderca, suspensiones en Asindar. El gremio metalúrgico pareciera ser, junto con el textil, el que donde más impacto tiene el frenazo de la economía llevado adelante por la crisis económica del gobierno de Javier Milei. Vamos a analizar las elecciones en la provincia de Buenos Aires desde una posición lógica. Para ello debemos remitirnos a 1983, que es cuando fueron a votar en sillas de ruedas y con muletas. En ese momento acudió el 85.61%. Ese fue el techo. Por lo tanto, el ausentismo debemos tomarlo desde allí y no desde el 100%. Comparamos esas elecciones con la primera vuelta de 2023. Algunos dirán que esas fueron presidenciales y esta de legisladores provinciales y concejales. La comparación sirve, ya que Milei las transformó en nacionales a todo o nada. Lo primero que tengo que decir es que en 2023 votó el 76% del padrón y ahora el 61%. Por lo tanto, la abstención es del 15%. Lo que transformado en votantes es 2.600.000 personas. Kicillof obtuvo el 47.28%. Si lo pasamos al hipotético 76% que votó en 2023, se convierte en un 35.78. 9,16 menos. A la Libertad Avanza lo votaron el 33.71%. Respecto a los concurrentes de 2023 sería de 25,5%. Un 25,68% menos, es decir, lo votó un poco menos de la mitad que hace 2 años. Y ahora vamos a conjeturar. Esos 2.600.000 que no fueron a votar,
Descontamos los que serían en blanco y nulos y nos quedan 2.340.000. Si Kicillof recupera los 500.000 que obtuvo en 2023, llegarían a 4.330.000. Quedarían 1.840.000 indecisos. Si fueran todos a La Libertad Avanza, llegarían a 4.560.000. Es decir, debería votarlo el 90% de los indecisos para ganar. Parece improbable. Hay otra cuenta que pocos hacen. El Congreso actual se conformó en la primera vuelta nacional de 2023, donde Milei y Patricia sumados alcanzaron el 54%. Ahí se calcularon los legisladores. Si en octubre están alrededor del 40%, podrían quedar peor parados que ahora. No todos los votos se irían al Frente Patrio, pero en vista de las presidenciales de 2027, le va a costar muchísimo sancionar leyes y sostener los vetos. Más teniendo en cuenta que el tercero en discordia puede ser una agrupación de gobernadores. No quiero pensar que la oposición quede bien parada ante un eventual juicio político. Circulan versiones por todos lados que con su reacción luego de la derrota del domingo pasado ya no pueden sostenerlo y se hace hincapié en su salud mental. Una prueba de ello es la convocatoria hecha a los gobernadores, donde solo concurrieron 3 impresentables: Cornejo, Frigerio y Sdero. Con esos 3 quiere romper la hegemonía del resto y sostener los vetos. Ofrecerles algo con la excusa que el primer beneficiario con la ley de ATN es Kicillof. Lo dije varias veces. La aspiración de Milei no es ganar elecciones o tener mayoría en el Congreso, sino asegurarse el tercio para que no le volteen los vetos. Y todavía hay gente que sostiene que hay que defender la democracia y defienden a quien se la pasa por el culo. Los gobernadores juegan su posibilidad para el 2027. Por ello deben hacer una buena elección en octubre. En el debut en la provincia de Buenos Aires no le fue tan bien. Algunos están en la disyuntiva: apoyar a Milei según sus convicciones o cortarse solos pensando en 2027. De esa decisión depende conseguir los 2 tercios para voltear los vetos el miércoles. En medio de todo están los fondos que no gira el gobierno nacional y la credibilidad que aún le tengan a sus promesas. Ojo, son los mismos gobernadores quienes las asociaron con la ley bases y ayudaron a sostener los vetos. Para todo esta semana es clave. Si Milei en la presentación del presupuesto sale con la motosierra, a pesar de los rumores que circulan para que cambiarlo de buena manera, es porque él quiere que lo saquen a la fuerza y provocar el quilombo. El miércoles se tratan los vetos en diputados y se espera una manifestación multitudinaria. De una forma o de otra estamos ante definiciones claves para el futuro del país. Cada día que pasa quedan menos opciones. Lo único que yo veo claro es que el presidente está dispuesto a incendiar el país. Su soberbia no le permite otra cosa. Manuel Belgrano, al morir en la pobreza, dijo antes de expirar: pobre patria mía. Hoy, 225 años más tarde, podemos ratificarlo. 205 años más tarde podemos ratificarlo. La industria del refugiado, una prioridad de la Agenda 2030. Argentina prepara su propia crisis de inmigrantes. El gobierno argentino ha cumplido con la imposición de la Agenda 2030 y ha reglamentado la Ley 26.165 que habilita a refugiados de todo el mundo a ingresar con privilegios al país. Caos y violencia asegurados, como ocurre ahora en toda Europa. No quiero estar en el pellejo de nuestros hijos y nietos. La gente cree que se rebeló contra el sistema porque votó contra Milei el domingo. Estoy cansado de decirlo.
Mientras que voten para el régimen, está todo bien. Más aún para las marionetas. Ellos lo único que temen es un estallido como el de Nepal e Indonesia, que los lleve puestos. Mientras eso no ocurra, está todo bien. No son pocos los que al plantear algo así me dicen que no están de acuerdo con la violencia. Le respondo si no es violencia la que ejercen ellos, y no la entienden. Que la solución no es la guerra, y aquí es donde ya directamente no se entiende nada. El régimen nos ha declarado la guerra, y no de ahora, hace ya por lo menos 50 años. Lo que sucede es que no se nota porque lo hace en silencio, programado sin plazo, pero de acción continua. Los han cocinado igual que al gato que lo colocan en la olla con agua fría y la temperatura sube lentamente, porque cuando hierve ya está cocinado. En cambio nosotros reaccionamos, lo hacemos de forma instantánea, de forma violenta, y así quedamos en evidencia. La reacción de la población de Nepal o Indonesia, quemando las instituciones y matando a los responsables del sufrimiento de la gente, fue primera plana de todos los medios. Pero en cambio el proceso silencioso de años destruyendo la economía de un país se hizo en el más absoluto silencio. Hoy se publica que en Nepal hay 30 muertos, pero no se habla de los fallecidos por las medidas del gobierno durante años. Lo mismo podemos aplicar a nuestro país. Si mañana hubiese una revuelta, se hablaría de los muertos producidos en ella, pero de la víctima de los planes de ajuste, ni una palabra. Ese es el gran triunfo del régimen. De esa forma, luego que se apaga el incendio, dan una vuelta de tuerca y colocan al antagonista, el derrocado, para que se haga cargo de las cagadas, en especial del endeudamiento. Así pasó en 1983, cuando Fossin se hizo cargo de la deuda del proceso, y en 2003 con los Kirchner pagando la catástrofe de Menem. Ahora alguien tiene que responder por las deudas de Macri y Milei. Ese es el derrotero de las sociedades a la que le han metido en la cabeza que la democracia es lo mejor que nos puede haber pasado. Ahora que esta alternancia para la decadencia se produjo en democracia, ni una palabra. El analfabetismo funcional planificado. ¿Cómo se fabrican ciudadanos obedientes con diplomas vacíos? Saben leer, pero no comprenden. Saben escribir, pero no cuestionan. Tienen títulos, pero no tienen pensamiento. Y eso es exactamente lo que el sistema quería. Nos dijeron que la educación era la llave del futuro. Nos repitieron que estudiar era el camino al progreso. Nos convencieron que el aula era un templo. Pero no era un templo, era una fábrica. Y no de ideas, sino de obediencia. Mientras memorizábamos fechas, banderas y fórmulas, nos estaban domesticando. Mientras nos exigían calificaciones, nos vaciaban de criterio. Mientras nos enseñaban a conjugar verbos, nos quitaban el verbo mayor, cuestionar. El analfabetismo funcional no es un accidente, es doctrina. Una estrategia silenciosa. Un plan con apariencia de progreso. Un diseño que funciona precisamente porque parece educación. Nos enseñaron a leer, pero no a entender. A escribir, pero no a decir. A repetir, pero no a pensar. La escuela no está rota. Fue diseñada para no incomodar, para producir manos que trabajen sin protestar, votos que voten sin leer el trasfondo, ciudadanos que sepan usar una AP, pero no descifrar un contrato. En Argentina, millones de jóvenes terminan el colegio sin poder interpretar un texto. Pueden descifrar las letras, pero no la intención. Pueden repetir las palabras, pero no ver el veneno. Eso no es ignorancia, es programación. Porque un pueblo que no comprende no reclama. Un trabajador que no entiende su contrato no lo discute. Un votante que no interpreta un discurso no ve la trampa. Un estudiante que no cuestiona una ley no ve la injusticia. Así funciona el nuevo orden. El analfabetismo funcional garantiza el control sin necesidad de represión.
La reforma educativa llegó con nombres elegantes: competencias, estándares, eficiencia, evaluación, impacto, pero escondía otra intención: reducir el pensamiento a un protocolo. La clase se volvió formato, el maestro facilitador, el alumno cliente. Nos enseñaron a rendir pruebas, no a resistir injusticias, a pasar exámenes, no a pasar ideas, a competir por notas, no a cooperar por sentido. Nos entrenaron para memorizar sin preguntar por qué, para escribir sin decir nada, para leer sin transformar nada. Y nos graduamos con honores, con toga, con foto, con aplausos, pero sin criterio. El analfabetismo funcional tiene rostro de éxito, tiene currículum, tiene diplomas, tiene hashtags de superación, pero no tiene voz propia. Y eso al poder le encanta, porque puede seguir legislando en contra del pueblo, sin que el pueblo entienda la trampa. Puede seguir vendiendo soberanía, mientras todos celebran alianzas estratégicas. Puede seguir saqueando, mientras todos leen titulares sin profundidad. Nos enseñaron a usar palabras, pero no a interpretarlas. Nos enseñaron a firmar, pero no para leer la letra chica. Nos formaron para obedecer con orgullo, para aplaudir nuestra sumisión. La educación se convirtió en protocolo de domesticación. El pensamiento crítico fue sustituido por pensamiento operativo. El disenso fue patologizado. Al que cuestiona se le diagnostica, se le silencia, se le margina. El que pregunta demasiado es problemático. El que se niega a competir es conflictivo. El que no se adapta es expulsado del sistema. Así se fabrica ciudadano modelo, mudo, eficiente, rentable. Y mientras tanto el capital sonríe, porque el trabajador que no entiende su rol en la cadena no se revela. El votante que no comprende el programa político no molesta. El consumidor que no lee las condiciones de compra con los ojos cerrados. Todo está diseñado para que sepamos usar la tecnología, pero no la historia. Para que dominemos plataformas, pero no contextos. Para que repitamos frases, pero no ideas. Para que no pensemos, para que no interrumpamos el ciclo. La escuela moderna no forma ciudadanos, forma engranajes. Personas que saben todo cómo entregar un producto, pero nada de cómo defender un derecho. Que saben llenar formularios, pero no escribir manifiestos. Que saben redactar correos, pero no versos. Y así el mundo se llena de profesionales sin alma, de graduados sin conciencia, de expertos que no cuestionan nada, porque nunca les enseñaron que podían hacerlo. El alfabetismo funcional es rentable, silencioso, perfecto, porque se camufla de éxito, porque permite controlar sin represión, porque permite dominar sin culpas, porque hace del aula una oficina de recursos humanos. Y el pensamiento se quedó afuera, esperando, desnudo, solo, con hambre, porque leer no es entender, porque escribir no es decir, porque estudiar no es despertar. Nos enseñaron a leer, pero no a entender, a escribir, pero no a decir, a pensar, pero lo que les conviene. Y así llenaron el mundo de diplomas y lo vaciaron de conciencia. Y esa es la clave. No le busquemos más vuelta. Ya pronto veremos si lo acontecido en Nepal o Indonesia tuvo el correlato de un pueblo que quiere ver un cambio serio o una vuelta de tuerca más del régimen, cuando hay que hacer la alternancia. Miren lo que va a pasar en Bolivia. Un personaje como Evo Morales llevó al país a un derrotero complicado. Escuchen lo que piensa un candidato opositor. Si este hombre gana las elecciones, más que nunca queda demostrado el pacto liberal marxista. Siempre dio resultado. ¿Por qué van a cambiar? Los israelíes que quieran venir a Rurrenabaque entran sin visa. ¿Qué onda con Irán, Rusia y China? Vayamos por partes. China tiene partido único, no me gusta. Con esa gente, no. Rusia, espero que trance lo de Ucrania, está más lejos. ¿Qué hacemos relacionándonos con un país que no tiene interés, no tenemos interés en compatibilidad cultural, ni ningún mercado que nos interese? Irán
es un enemigo de la democracia y la libertad, siempre lo ha sido, y no es un tema ajeno a nosotros. Y los israelíes que quieran venir a Rujnavaque entran sin visa. Los iraníes, a eso sí les vamos a poner visa y control. Estamos desarrollando una sociedad debido a todas esas toxinas diferentes que se sabe que afectan a la función cerebral. Estamos viendo una sociedad que no solo tiene mucha más gente con un coeficiente intelectual más bajo, sino también mucha menos gente con un coeficiente intelectual más alto. En otras palabras, un embrutecimiento, una degradación química de la sociedad. Así que todo el mundo es mediocre. Eso los deja dependientes del gobierno, porque no pueden sobresalir. Tenemos a esas personas de bajo coeficiente intelectual que son totalmente dependientes. Luego tenemos una gran cantidad de personas que van a querer cualquier cosa que les digan, porque realmente no pueden pensar con claridad. Y muy pocas personas de muy alto coeficiente intelectual que tengan una buena función cognitiva, que puedan entender todo esto, y eso es lo que quieren. Así que podemos entender por qué tal o cual sistema gasta cientos de millones de dólares en dinero de propaganda para embrutecer a la sociedad. No quieren que sus hijos reciban educación, no quieren que piensen demasiado. Por eso en nuestro país y en el mundo han proliferado tanto los entretenimientos, los medios de comunicación de masas, los concursos de juegos, los programas de televisión, los parques de atracción, las drogas, el alcohol y todo tipo de diversiones para mantener la mente humana y no estorbar a la gente importante pensando demasiado. Será mejor que despiertes y comprendas que hay personas que están guiando tu vida y tú ni siquiera lo sabes. Y muchos ciudadanos han sospechado que algo así está pasando, pero están demasiado ocupados intentando seguir vivos y vivir sus vidas. Sigo insistiendo con el tema del agua porque es fundamental. En 20 años vale más que el petróleo y los países que la poseen serán los próximos objetivos. Un oyente de hace años está haciendo un seguimiento y me envía información, se las paso. Aquí están las novedades más recientes sobre la vinculación del sindicalista José Luis Lingieri con la empresa Israel Mekorot. Resumen de novedades relevantes. Se concretó un acuerdo de cooperación institucional y académico entre el sindicato presidido por Luis Lingieri, José Luis Lingieri y Mekorot. El objetivo es desarrollar formación vinculada a la gestión del agua, incluyendo el lanzamiento de un curso internacional sobre planificación y estrategias para la gestión eficiente del agua y saneamiento. La reunión fue encabezada por Lingieri y Diego Berger, coordinador de proyectos internacionales de Mekorot. Privatización de AISA con respaldo sindical. En el marco del proceso de privatización de AISA, Mekorot emerge como posible socio estratégico internacional, junto a empresarios locales como Mauricio Filiberti y Daniel Zielecki. José Luis Lingieri ha expresado su respaldo al proceso privatizador, ya que su gremio mantendrá el 10% del capital accionario y asegurará la representación en la conducción futura de AISA. Impulso previo de acuerdos territoriales. Se reavivaron los rumores sobre la posible participación de Mekorot como asesor de AISA, tras publicarse un decreto que habilitó la privatización. Desde Mekorot se deslindó de una compra formal, pero confirmó que ya brinda servicios de asesoría y podría continuar con ese rol, o con el nuevo consorcio que surja de la licitación. Con anterioridad, Mekorot firmó acuerdos de asistencia técnica con múltiples provincias, en los que Lingieri también jugó un papel clave como nexo sindical e institucional. Propuestas de anulación legislativa. Diputados presentaron un proyecto de ley que busca anular los decretos de Milei que habilitan la privatización de AISA y expulsar a Mekorot del país. Vamos a dar un paseíto por alguno de los feudos, los dos feudos más importantes del país en este momento. Vamos a empezar con el feudo misionero. Todos los jueces que deciden ignorar
que se corrompen por un poco de dinero sin amor a la patria, a su pueblo y sin amor a la justicia, que juraron defender la verdad y que deciden ignorar las pruebas y todo lo que presento y todo lo que denuncié, deben ser juzgados. ¿No será mucho, me pregunto, a la gente de nación, a la gente de la presidencia de la nación, a toda esa gente? ¿No será mucho 30 años de poder de un solo tipo? ¿No será mucho acaso que pone en todas las instituciones su foto como si fuera un Dios? ¿Dios de qué? Dios, si sos el diablo de Misiones, no sos Dios, sos el diablo. Le sometés a tu pueblo al analfabetismo. La gente no sabe leer y escribir. ¿Qué le van a mandar una carta al presidente si la gente en Misiones está sometida? Nos hacen vivir en la miseria, nos mandan boletas de luz de 250.000 pesos y lo mismo con el agua, y todo es caro en Misiones, porque este tipo se encargó de crear una aduana paralela para que nuestra vida sea un poco más miserable de lo que es. Los sueldos más bajos del país. ¿Qué pasó en mayo? Cuando todos salieron a la calle cansados del gobierno de Rovira. Basalacua no dio la cara en todo el mes. La gente dormía en el frío, con lluvia, con sol, con todo. Y nunca dieron la cara. ¿Y qué pasó con esa gente que era la cara visible de la protesta? Y le armaron causas penales. Le armaron otra causa penal y lo metieron en canas. Y están hace 5 meses privados de su libertad por pedir un sueldo digno, por querer comer, por querer vivir con dignidad. Eso es Misiones. Eso es Rovira, eso es Herrera Watt. Denunciá a estos tipos y te van a destruir la casa, te van a pegar y a toda tu familia también le van a pegar. Tienen que intervenir la justicia de Misiones porque todos los jueces son puestos por Rovira y responden a la voluntad del diablo de Misiones. Este tipo no es un tipo común y corriente. Pone su foto en todos lados para que todos le obedezcan. Es un dictador. Eso es Rovira, un dictador. No es un tipo común, un corrupto común. No es así. Y todo lo que decían ignorar, el dolor del pueblo de Misiones, el dolor de nuestra gente, serán cómplices porque estamos denunciando, estamos viajando a denunciar lo que está pasando y nadie nos escucha. A pesar de que presentamos pruebas del boletín oficial, presentamos fundaciones fantasmas, sociedades fantasmas, empresas fantasmas que se crean durante el gobierno de estos chorros y nadie hace nada, todos miran para otro lado. Fíjense lo que me pasó a mí, fíjense cómo terminó mi vida, por culpa de Herrera, Watt, el doctorcito, el humilde chorro delincuente, la plata que se robó durante su gestión, las fundaciones que creó durante su gestión, los desvíos de fondos durante su gestión y todos los parientes del tipo multimillonario, dueños de hoteles, dueños de esto, dueños de lo otro. No podemos vivir más así. ¿Cuál sería la democracia? ¿Dónde está la democracia? Solamente importamos cuando tenemos que ir a votar. El resto del tiempo no somos nada. Prometen y prometen. Misiones es una dictadura. Es una dictadura. No importa que Rovira compre todos los jueces, no importa, a nivel provincial y a nivel nacional, y le adorne con mucha plata. Eso no va a cambiar el dolor de los misioneros, porque yo decidí juntarme con misioneros que tenían ganas de luchar. ¿Y qué pasó con todos nosotros? Están presos, están lejos de la provincia, se tuvieron que ir porque le merodeaban la casa, hacían terrorismo de Estado, como en la época de la dictadura, o peor, en la época de Hitler. ¿Y quién nos escucha? Están los videos, las evidencias, las cámaras que grabaron la situación, los datos del boletín oficial de toda la plata que se roban. Son tan tontos que ni siquiera se esconden para robar. Yo y el papá de mi hijo tenemos un tiro comprado, porque Rovira nos va a mandar a matar.
Y espero que toda esa gente que decidió ignorar lo que estoy contando sea juzgada, porque no queremos morir en vano. Tenemos 2 hijos, queríamos dignidad, criar a nuestros hijos en paz, y esta gente no para de perseguirnos, no paran. Y yo no voy a parar, me van a matar porque no voy a parar, porque nunca cometí ningún delito. Jamás amenacé a nadie, menos a un trastornado sobrino de un exdiputado. Yo no tengo ni siquiera, ni me interesa la vida de ese chico, no me importa ni qué hace ni qué no hace. Me pidió ayuda y le brindé mi oreja, nada más, le escuché. Nunca publiqué nada de él. Empecé a publicar las pruebas de que sí me pidió ayuda porque no paraba de mentir. Lo mismo que esta secretaria que se crea una fundación la cual es presidenta y se desvían fondos de la provincia a su fundación. Así que bueno, todo lo que dije es verdad y todo hay pruebas para tirar para arriba y fue presentada. Y a cada persona que denuncié le investigué porque creo que alguien va a escuchar a los misioneros. Creo que alguien tiene que escucharnos. Todo lo que decimos es verdad. ¿Para qué le voy a mentir si ni siquiera estoy buscando un cargo? Me quería proteger dentro de un partido político para que no me destruyan mi casa, la vida o me metan presa injustamente. Pero no sucedió. Solo estamos cansados del saqueo de esta gente, de este diablo. Estamos cansados de este tipo de dictador. Ya no aguantamos más. Es el cáncer de Misiones. Rovira, Herrera son el cáncer de la provincia de Misiones. Y no se confundan, no tenemos una oposición. No tenemos una oposición. Ahora veamos lo que pasa en Mendoza. Miren amigos, yo trabajo en OSEP desde el año 1990, así que todo lo que voy a decir me consta y están en papeles, en expedientes. Nada de lo que está pasando ahora empezó ahora. Y puedo dar algunos nombres porque esto fue planificado. Mauricio Badaloni, Martín Kestner, Josefina Canale, que fue la que puso la cara. Los gremios, todos los gremios, absolutamente todos, saben perfectamente que esto que está pasando pasa técnicamente desde el año 2015. Lo que está pasando con los oncológicos pasó entre el año 2001 y 2003, escuela de Marcelino Iglesias, solamente que en ese momento los jueces acompañaban los reclamos de la medida de amparos. Al momento, no sé cuántos se han llevado puestos, pero también ya habían inventado esto de evaluarte para rajarte, o nos quitaban las sillas y aparecían a las 8 de la mañana si vos no estabas sentado en tu silla, te iniciaban sumario por abandono de trabajo. Y no les puedo contar todas las barbaridades. Yo voy a contar mi experiencia personal. En el año 2016 se denunció la agencia ilegal de turismo que tiene los CEP que sostienen Mariana Jury, Gabriela Testa, la Fiscalía de Delitos Económicos, la Fiscalía de Ética Pública, el Honorable Tribunal de Cuentas, y espero que el señor fiscal de Estado esta vez se mueva un poquito. Y todos los legisladores, absolutamente todos y todos los gremios, porque están todos los expedientes hechos y las denuncias correspondientes. Personalmente fue una decisión, no soy parte de la corrupción y por lo tanto la denuncia. ¿En qué terminamos? Que en el año 2016 me obligaron a irme escondida a un ministerio. Prácticamente terminé en un sótano. Y después de un año dije, ¿por qué tengo que estar yo escondida si yo no soy una delincuente? Al contrario, hice las denuncias como la ley manda. ¿En qué terminamos? Que me tuvieron sentada en un escalón de cemento hasta el inicio de la pandemia y a la fecha no me dejan volver a mi trabajo. Las denuncias por violencia laboral, violencia de género, violencia médica están hechas, pero el señor Cornejo no permite que la justicia funcione. Así que no hable ninguno, porque todos saben de esto. ¿Y sabe qué? Facturaron encargos para amantes, familiares, novios, amigos. Por favor, pidan los listados. Sigan a todos esos personajes que hoy están hablando en las redes
como si fueran santos de devoción y son unos reverendos hijos de puta. Alguna charla de quincho. El propio Javier Milei, en el decreto que elimina el financiamiento universitario, reconoce que durante su gobierno los docentes perdieron el 28,7% de poder adquisitivo. No conforme con esto, veta la ley de financiamiento universitario. Véanlo, es increíble. Luego de conocer el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se escucharon gritos en Olivos. Karina Milei discutió con su hermano porque los fondos que envió para fiscalización no aparecen. Pareja le dijo que lo resolvía, pero alguien se robó la guita de la fiscalización. Se roban entre ellos. Cuando comenzó la reunión del Comité de Crisis en Casa Rosada, comenzaron los discursos. Hubo hasta golpe de puños entre ministros. Algunos se animó a decir que quiere a Karina fuera del gobierno. En ese momento empezaron los gritos desesperados de Javier Milei. Y por otro lado, Santiago Caputo le avisó a Milei que el gordo Dan encabeza una rebelión de tuiteros y que ya no los puede controlar. Recuerde que en los textos están las fuentes. El verdadero plan inglés. Escuchen este informe de Sebastián Salgado. En 1833 invaden las Islas Malvinas para desde ahí buscar tomar la isla grande de Tierra del Fuego. La estrategia fue usar a los pastores anglicanos como agentes de inteligencia para que los nativos yámanas reconocieran a la corona británica a través de la evangelización. Generar en Tierra del Fuego una especie de protectorado muy relacionado con Malvinas. De hecho, ellos cuando llegan cuando se convencen de que no se pueden instalar en Tierra del Fuego, alquilan un islote en las Malvinas. Algunos nativos yámanas fueron a esta isla Vigía, se quedaban un tiempo, los hacían trabajar en la estancia, obviamente les enseñaban la religión, el idioma inglés, y después los traían de vuelta al Canal Beagle. De esta manera, instituciones argentinas como el Centro Austral de Investigaciones Científicas, con injerencia británica, intentan cambiar la fecha de fundación de Ushuaia para poder decir que la capital de Tierra del Fuego fue fundada por ingleses. Bueno, el dueño era un inglés. Así que estaba ese inglés y otra gente y cierta gente del CADIC que compartía el planteo. ¿Qué fueron a plantear? Cambiar la fecha de fundación de Ushuaia. La fecha de fundación de cuando vino la Serre es el 12 de octubre de 1884. Y lo querían trasladar al 18 de enero de 1869, recordando el 18 de enero de 1869, que fue cuando Stirling se estableció acá en Ushuaia. Lo que hubiese significado decir que Ushuaia es una ciudad de origen británico. Claro. Pero los británicos no operan solos. En la actualidad, cada vez se hace más evidente el asedio del anglo-sionismo en Tierra del Fuego. Inglaterra, Estados Unidos e Israel, a nosotros nos produce un serio desposicionamiento con respecto a las expectativas de futuro que nosotros tenemos en Tierra del Fuego. Nosotros que necesitamos tener un puerto, necesitamos tener un mayor control sobre el sector pesquero, necesitamos desarrollarnos poblacionalmente para tener una presencia en el Atlántico Sur, necesitamos tener presencia en el cordón bioceánico y necesitamos, por sobre todas las cosas, tener una presencia antártica. Todos estos temas que a nosotros nos interesan, a otros les interesa. El mundo se conmocionó al ver las imágenes del asesinato de Charles Kirk. Parece que el muchacho estaba despertando y dándose cuenta de quiénes eran en verdad a los que tanto defendió. Apenas unos días antes de ser asesinado, salió al aire y señaló a los peregrinos como los principales financiadores del marxismo neoliberal, las políticas de fronteras abiertas y el odio a los blancos. John Solomon informó anoche que algunas pistas iniciales de la investigación de su asesinato podrían apuntar a servicios de inteligencia extranjeros. Se ve que le molestó mucho que alguien con tantos seguidores
y que siempre había apoyado al Estado peregrino, estuviese diciendo tal cosa. Un representante de la oficina local del FBI en Utah respondió con un sin comentarios cuando se le preguntó si la información que estaba saliendo a la luz sobre el asesinato indicaba la participación de los servicios de inteligencia. Por otro lado, un avión privado con matrícula N888KG salió del aeropuerto de Provo una hora después del tiroteo y asesinato de Charlie Kirk. Sospechosamente, a los 30 minutos de vuelo, despegó ilegalmente del ADS-B y reapareció rumbo a Provo aproximadamente una hora después. El avión tenía la certificación caducada y no aparece el nombre del dueño en los registros. ¿Por qué este avión apagó su radar? ¿Dónde está el tirador? Vean el videito con los datos del avión. Harrison Smith posteó: no voy a dar nombres, pero alguien cercano a Charlie Kirk me dijo que Charlie cree que los peregrinos lo matarán si se vuelve contra ellos. Recuerde que los textos están en las fuentes. Libro sobre el tiroteo de Charlie Kirk, con fecha de publicación anterior al tiroteo. El libro parece haber sido publicado el 9, un día antes del tiroteo, a última hora del 10. El enlace ya no está disponible y Amazon lo ha cerrado. ¿Fue simplemente un error administrativo? Todo ese tiroteo de Charlie Kirk parece tener muchas preselecciones y válvulas de escape, demasiadas para hacer algo natural. Trump entró en pánico, le bajaron uno de los suyos a la vista de todos. Ahora observen bien estos videos. En el primero se observa cómo dos personas dan la orden, primero el de remera blanca y luego el de negro. Imágenes muy sensibles, ¿eh? Miren atentamente ahora esa manchita negra en la remera, cómo se le corre al momento del atentado. Cuando pregunté a mi fuente respondió que hay varias hipótesis. Sostiene la presencia de un dardo oculto en ese anillo que se ve en la remera, quizá disimulado en un micrófono, y que accionado dispara el dardo que lo mata. Sostiene que es un dispositivo de herida sangrante artificial para disimular su muerte, y que el tiro sería la tercera. Desde otra posición, fíjese en la mano del tipo con gafas de sol, camisa gris, de mangas largas y bolso cruzado. Insinúa que tiene un arma y que el disparo entró por ese lado, y lo que vimos tan escandaloso, sangre brotando, es el edificio de salida. También apuntan a las extrañas señales que hacían todos allí. Y la verdad es que sí, parecen muy coordinados. Pero no me encaja, ¿para qué están haciendo esas señales? Pues el tipo que supuestamente tiene el arma no las está viendo. Véanlo, reitero, imágenes muy sensibles.
Pero hay una realidad. Si se quiere hacer desaparecer a alguien, primero le pueden provocar un infarto, luego le pueden provocar un accidente de automóvil, o simplemente decir que le han intentado robar y que le matan. Esto ha sido hecho público para que precisamente recorra todo el mundo y que a muchas voces alternativas le dé miedo. Si lo han hecho con ese hombre que tenía 6 millones de seguidores solamente en Twitter, ¿qué pueden hacer con cualquier otro? ¿No les llama la atención que no hubo manifestaciones al estilo Black Lives Matter? Y como siempre los yanquis no pueden evitar un atentado, pero en 48 horas lo resuelven con algún perejil. Todos saben lo que pasa en Nepal. Solo voy a dar mi informe. Es lo más parecido al Maidán ucraniano. La causa de los disturbios, la prohibición de las redes sociales. La ley que la registra se aprobó hace 2 años. Nepal es un país situado entre India y China. Hace una semana, India y China mejoraron sus relaciones y estrecharon lazos. Inmediatamente estallaron disturbios. Los alborotadores irrumpen el edificio del Parlamento. La policía usa cañones de agua y balas de goma. ¿De dónde provienen las 20 muertes? Los lemas de los alborotadores son anticorrupción. Y hay estudiantes de escuelas y universidades al frente, son niños. Se reconoce la mano del maestro. Una operación clásica. De esto tampoco se habla. Vayan tomando nota aquí, El reparto de Ucrania. Petróleo, metales y acceso al mar. ¿Cómo los europeos se reparten en Ucrania? Los hackers de Killnet vulneraron la red interna de la Cancillería de las Fuerzas Armadas Francesas y publicaron un mapa titulado Fuerzas Conjuntas de la Coalición de Voluntarios. El documento es de abril de este año y describe el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. En una esquina aparece el nombre del jefe de Estado Mayor francés, general Thierry Burkhard, quien dejó su cargo en julio. Según el mapa y las actas de las reuniones secretas, Francia, el Reino Unido, Polonia y Rumania participaron del proyecto. Cada país ha determinado de antemano su participación. París, recursos minerales en las regiones de Jormir, Kharkov y Sumy, desde petróleo y gas hasta titanio, litio y níquel. Londres, centros logísticos para controlar el transporte y el tránsito. Varsovia y Bucarest, territorios vecinos y la región de Odessa, con acceso al mar. Para consolidar la extracción pretenden desplegar hasta 50.000 soldados de la coalición de voluntarios en Ucrania. La operación se presenta como una misión de paz para garantizar la seguridad. Y Europa intenta convencer a Trump de este plan. Todo cuadra. En febrero Macron ordenó la preparación de una brigada francesa para su despliegue, incluyendo la legión extranjera. La Federación Rusa ya había sido notificada de estos planes. Vamos a hablar un ratito de los otros salvadores. En Río de Janeiro, los BRICS firmaron otro documento cuyo objetivo es fortalecer la cooperación en el sur global para una gobernanza más inclusiva y sostenible. Ese es el título, literalmente. Y si ya les molestan las referencias conjuntas a la sostenibilidad e inclusión, bueno, van por buen camino, porque el resto de la declaración resulta nauseabundo. Escuchen. Los principios establecidos en la Declaración de Kazán se replican plenamente, contribuyendo explícita y específicamente a la implementación de la Agenda 2030 en todos sus aspectos. A continuación, algunos breves extractos y escuchen bien. Tomamos nota de la adopción del Pacto para el Futuro en la Cumbre del Futuro, incluyendo sus 2 anexos, el Pacto Digital Mundial y la Declaración de las Generaciones Futuras. Nos comprometemos a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Aplaudimos la labor del Foro de Urbanización de los BRICS para fortalecer la colaboración entre los gobiernos y la sociedad en los países BRICS en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la promoción de la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Recalcamos nuestro compromiso de apoyar el multilateralismo necesario para abordar los desafíos que amenazan a nuestro planeta y nuestro futuro común, como el cambio climático. Estamos decididos a permanecer unidos en la construcción del propósito y los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Reconocemos la necesidad de fomentar el uso de vehículos cero emisiones y de bajas emisiones en la movilidad urbana. Destacamos la importancia de la cooperación entre los miembros de BRICS para reducir las emisiones de carbono del transporte aéreo y marítimo. Apoyamos un sistema internacional de contabilidad del carbono justo e inclusivo y colaboramos con el sector privado para crear mercados de carbono. Incentivamos el uso de metodologías y estándares para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero. Celebramos la adopción de los principios BRICS para una contabilidad justa, inclusiva y transparente del carbono en la huella de productos e instalaciones como una importante contribución de los BRICS hacia un enfoque internacional más equilibrado que oriente el diseño de sistemas, estándares y metodologías basados en la contabilidad del carbono. Reconocemos el artículo 6 del Acuerdo de París como una herramienta importante para promover una mayor ambición en las acciones de mitigación y para promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental, ofreciendo vías para dirigir las inversiones privadas y públicas hacia las iniciativas climáticas. Al fortalecer estos mecanismos podemos impulsar la participación del sector privado, fomentar la transferencia de tecnología y complementar los flujos de financiación pública. Y ahora agárrense los pantalones. Reconocemos el papel fundamental de la OMS en la dirección y coordinación de la labor sanitaria internacional, especialmente durante la crisis. Recalcamos el papel de la OMS como autoridad líder y coordinadora de la labor sanitaria internacional dentro del sistema de Naciones Unidas, en particular en el tiempo de crisis y emergencias, y destacamos la necesidad de fortalecer su mandato, capacidad y mecanismo de financiación. La OMS es esencial para abordar eficazmente los desafíos de salud pública, mitigar las desigualdades y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incluidos los medicamentos y vacunas. Aplaudimos la adopción del Pacto de la OMS contra la pandemia, que ayudará a proteger al mundo de futuras pandemias. Tomamos nota de la adopción del Pacto de la OMS contra la pandemia como parte del 78ª Asamblea Mundial de la Salud. El pacto consolidará la base por un mundo más seguro y equitativo contra futuras pandemias. Ahí está, caballeros. Es el rostro de la revolución multipolar que avanza. Yo estoy cansado de decirlo. Los BRICS no son una posición nueva, son un relevo del capitalismo que se cae. Son un relevo. Pero por si no les alcanza, hay un bonus track. Un sistema de última generación que permite el seguimiento anónimo de personas y objetos sin usar biometría se presentó en Moscú, según Ivestia. Se aplica una pintura invisible especial a la ropa, el equipo o las herramientas. Las cámaras detectan las marcas y transmiten los datos a un módulo de análisis, donde la inteligencia artificial crea un perfil digital de los movimientos. Bienvenidos al engaño. Europa quiere guerra, hay que tapar las cagadas que se están mandando. El país europeo que está peor es Francia. La economía es un desastre y Macron, después del resultado de los últimos comicios, no tiene otra alternativa para mantenerse en vida que una crisis bélica, social o sanitaria, que le permita mantener el poder excepcional y centralizado. Yo creo que el porvenir está por estallar. Se reportan caos absolutos en toda Francia mientras miles de manifestantes inundan las calles, enfrentándose con la policía y provocando disturbios en oposición a las políticas económicas del gobierno.
La otra es Alemania. Solo una guerra puede salvar las élites europeas, sobre todo porque sus riquezas se contabilizan en dólares y el poder de esa moneda está declinando. Momento ideal para arrasar con recursos naturales y activos de los países satélites, donde han logrado que esa moneda sea considerada un activo real. Si toda riqueza de un país se transforma en papelitos de un día para el otro, adiós paz mundial. La burbuja financiera se infló al límite y el colapso financiero del sistema económico occidental va a explotar. Las élites pretenden salvar su patrimonio con un colapso controlado. No esperarán un derrumbe espontáneo, sino piloteado. Fuentes muy atendibles hablan de un sabotaje electromagnético que borrará los activos de Wall Street y le echarán la culpa a los rusos, salvando solo los activos de la élite. La clave será dirigir una ira social hacia una reacción violenta pero controlada. Hay que estar atentos a la creación y difusión de la morfología y perfil del culpable. La prensa fecal tendrá que iniciar a fabricar noticias sobre la existencia de una o varias armas electromagnéticas en grado de paralizar los mercados mediante ataques hacker. Cuando escuchemos esas pelotudeces, será la señal para poner las barbas en remojo. Los dólares serán papelitos y quien tenga control dictará la ley. Para evitar la guillotina popular deberán canalizar la ira hacia otra parte. Un conflicto bélico externo, una crisis social interna violenta, un desastre natural o algún invento pandémico urgente. El poder político está allí, para garantizarse la continuidad a base del sostén económico de los mercados. Así que lejos de accionar en base a los intereses de los ciudadanos, lo hacen en función de los intereses de sus sostenedores. No descarto que la clase política europea haga pelo a algún tipo de golpe militar para perpetuarse en el poder. Aviones de combate polacos y aliados son desplegados mientras supuestos drones suicidas rusos entran en el espacio aéreo de la OTAN sobre Polonia. El ejército polaco emite una orden de quedarse en casa para millones de polacos tras supuestas incursiones de drones rusos. Polonia cierra su aeropuerto más concurrido en Varsovia, citando actividad militar no planificada relacionada con la garantía de la seguridad del Estado, según una alerta recién emitido. El mismo alerta también para 4 aeropuertos y áreas de tráfico en Polonia, todos con el mismo texto. Trump sobre Rusia y Polonia. Aquí vamos. Israel bombardea Qatar. El pueblo se subleva en Nepal. Drones rusos entran en el espacio aéreo en Polonia. Asesinan a Charlie Kirk en público. Se acelera la guerra destructora de Gaza. Graves disturbios en Francia exigiendo la dimisión de Macron y la salida de la Unión Europea. Donald Trump continúa su guerra contra el narcotráfico y su cerco al gobierno de Maduro. En las últimas horas el planeta parece haber entrado en caída libre. Da la sensación de que todo se está desmoronando o que nos están preparando para algo todavía mucho peor a corto plazo. Y ojo con esto, La vacuna experimental de ARNM Endra de Pfizer desencadena una ola de muertes repentinas y desgarradoras en caballos. Los propietarios de caballos de toda Australia están dando una voz de alarma tras una preocupante tendencia de muertes repentinas en animales inyectados recientemente con la vacuna Endra. A pesar de las reiteradas garantías de los organismos reguladores y del gigante farmacéutico Zoetis, anteriormente a la división veterinaria de Pfizer, la comunidad equina afirma que la verdad ya no puede ignorarse. Caballos sanos se están desplomando y muriendo en agonía a los pocos días de ser vacunados. Un veterinario alerta. Los animales vacunados con ARN presentan un riesgo de priones, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos y EBV en bovinos. Pero fíjate en este detalle, además de propagarse a través de carne infectada, estos priones podrían llegar al suelo a través del estiércol usado como fertilizante. Las plantas podrían absorberlos sobre las raíces y afectándonos a todos, vacunados o no, carnívoros o vegetarianos, humanos, animales, aguas y plantas. ¿Y es lo otro?
En una sorprendente revelación extraída de los documentos de Pfizer, Naomi Wolf revela que el hallazgo más impactante no son los efectos secundarios conocidos, sino el enfoque obsesivo y exhaustivo de la ponzoña en los daños de la reproducción humana, no al sistema respiratorio. Detalla cómo las nanopartículas lipídicas están diseñadas para atravesar todas las membranas, incluida la placenta. Esto provoca calcificaciones que impiden que los bebés reciban nutrientes y oxígeno. El resultado, las matronas informan que las placentas se están desintegrando, lo que provoca partos prematuros, hemorragias maternas terribles y un aumento del 40% en la mortalidad materna en Occidente. Pfizer sabía que las nanopartículas invadirían testículos de bebés, varones en el útero, degradando las células del Leydig, responsable de la masculinidad y la fertilidad. Es posible que nunca se desarrollen con normalidad, incluso si no se vacunan. Un informe andrológico confirmó que la vacuna suprime la motilidad espermática en los hombres. Peor aún, Pfizer advirtió a los participantes masculinos del ensayo que no tuvieran relaciones sexuales con mujeres no vacunadas ni usaran 2 métodos anticonceptivos, definiendo la exposición como semen, contacto con la piel y aliento. De los 270 embarazos registrados en el ensayo se perdieron los datos de 234. Pero de los 36 restantes, más del 80% terminaron en aborto espontáneo. Pfizer lo sabía, la pregunta es, ¿por qué se centró en esto su investigación? Por todos lados del ataque, señores. ¿Sí? ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Una zapatilla de un siglo maravilloso. El libro de Jeffrey Epstein afirma que él y Ghislaine Maxwell eran espías del Mossad, que filmaron a políticos y personajes poderosos norteamericanos teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad para chantajearlas. Eran agentes de los servicios de inteligencia israelíes. Más tarde Ghislaine se involucró con él en la inteligencia israelí. Los talibanes prohíben a los equipos de rescate atender a las mujeres tras el terremoto de Afganistán. El profesor Murakami analizó 21 millones de registros de ponzoña de Japón, fechas, números de lotes y fallecimientos, y descubrió un alarmante aumento de muertes entre 90 y 120 días después de la ponzoña con ARNM, lo que resultó en la muerte de más de 600.000 personas. Pero todo cambió. Los japoneses, desde octubre de 2024, solo 10.000 personas han recibido la ponzoña replicante. La empresa fabricante admite que la ponzoña replicante es más dañina que las anteriores. Sin embargo, la misma ha sido autorizada para su venta a Europa. Bueno, ahora, obsérvenlos bombardear el Sol con estelas químicas cargadas de partículas altamente reflectantes, como el dióxido de azufre. Este video lo filmó en Ligure, en Piamonte, el 21 de mayo de este año. Dos veteranos del ejército norteamericano, la ex oficial de inteligencia del ejército Josephine Lluvio y el boina verde retirado Anthony Aguilar fueron sacados esposados de una audiencia del Senado tras denunciar al Congreso su complicidad ante el acontecido en Gaza. Nos están arrestando ahora mismo porque Estados Unidos es cómplice de son cómplices del asesinato de bebés, gritó Lluvio. El video se los voy a pasar solamente a aquellos que lo toman los programas cortados en Telegram. Esta gente está fuera de control. Israel ha llevado a cabo ataques aéreos en Siria. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que objetivos militares del ejército sirio en Homs y Latakia fueron alcanzados. Se informó de que depósitos de municiones fueron alcanzados. El ministro de Asuntos Exteriores sirio calificó los ataques israelíes como una grave violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
afirmó que estas acciones constituyen una agresión contra la soberanía de Siria e instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una postura firme contra la agresión. Israel bombardea Qatar, donde Estados Unidos tiene la mayor base militar de la región. Y cuando se estaba discutiendo el plan de paz de Trump. Y el ejército israelí ha comenzado a tomar rehenes a cientos de jóvenes en la ciudad cisjordania de Tulkarem. Vamos a ver una saga de videos con la violencia en las calles. Son imágenes sensibles todas, ¿eh? En los últimos programas sugiero un paseo por Europa, ¿no? Sugería, ¿no? Vamos a empezar por Alemania. Unos matones derriban y patean a un británico en silla de ruedas. Cuando era niño veía en televisión San Francisco en California, que era una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos. Youngster, pull your pants up. Pull them up. Oh shit, look, you got the same match like you. That's for sure. What y'all getting up? Fitting on? Somebody stepped on it? It was an accident. Trying to do clean it? Trying to shoot it. Huh? It's different than when I had him and you got put the switcheroo on me. Pull the switcheroo on you? What is it? I don't know. It should be. At least what I had was. What it's supposed to be? It's supposed to be fentanyl. Fentanyl and crystal? Yeah. So you mix them both? Wow, that's powerful. Y'all sitting up getting high together. Y'all know each other's name. Okay. He said, "What's your name again?" Very nice to meet you. That's my wife, Sarah. Oh, nice to meet you. No, I know you're not. Youngster, let me ask you a question. What city you from? Sacramento and Placerville. Sacramento, Placerville. Goddamn. What city you from? From Washington.
Washington. God. You okay? I just like to know what city, like how many people come to San Francisco from different states or cities. Yeah, I did. Yeah. How long you been here? Since me and her been here since February 24th. February 24th. Why you come Yeah, down? What was your reason for coming to San Francisco? You. What happened to us? Yeah. We just lost, literally, we lost our house, our dog passed away, and his mom passed away on the same 2 months, and we just left. But Honestly. what made y'all decide to stay in San Francisco? You said it a minute ago. There's more money here. There's more money here. There's more opportunities, and it's 106 degrees in the daytime here in Sacramento And right it's now. cheaper, So. dope's cheaper here. And The what's cheaper? The dope's cheaper here. And The it's dope is cheaper a lot here. nicer here than the weather, that's for sure. The dope is cheaper here. Is the dope better here? Yeah. Yeah. Okay. Y'all stay there. Stay safe. Thank you. You as well. All right. Estas calles que van a ver son de dos ciudades emblemáticas de Estados Unidos, país referente del sistema capitalista. Son claro ejemplo de lo que hoy representan las ciudades, nidos de decadencia, drogas, donde el hombre se apaga y diluye en la masa. La esperanza vendrá de las zonas rurales, lejos del mundo cosmopolita. Una nueva epidemia como la de la heroína sacude las calles, la del fentanilo. Vamos a terminar. Se hizo largo. Yo no tengo la culpa si esta gente pone en quinta en todo el planeta. Mantiene a la gente desesperada y pesimista. Para controlar a la gente hay que hacer dos cosas. Primero asustarlas y luego desmoralizarlas. Una nación educada, saludable, confiada, es más difícil de gobernar. Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas. No queremos gente educada, saludable y confiada, porque no podríamos tenerla bajo control. El 1% más rico de la población es dueño del 80% de la riqueza. Es increíble que la gente lo tolere, pero son pobres, están desmoralizados y tienen miedo. Por lo tanto piensan que lo mejor es obedecer y esperar que la suerte les acompañe. Nuestra humanidad está en juego. A través del miedo, la coerción, la manipulación, el control y ahora la modificación genética. Quieren despojarnos de todo lo que nos hace humano. Nuestras emociones, nuestra compasión, nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra empatía, nuestra libertad y nuestra increíble capacidad de amar. Y ahora más que nunca es importante aferrarnos a la condición humana que Dios nos dio. No se dejen contaminar, insensibilizar, desmoralizar y derrotar. Nuestra humanidad en toda su expresión debe ser preservada para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Sé más humano que nunca. Muestra a los demás lo que eso significa. Sé como todos debemos ser. Enorgullécete de ello y deféndelo con tu vida si es necesario. Somos la resistencia. Somos el ejemplo. Somos los humanos que entendemos exactamente lo que eso significa.
Despierta de la ilusión. Vives atrapados en un mundo de likes y conformismo. La pantalla te dice qué pensar, qué desear, qué odiar. Y aplaudes sin darte cuenta que todo es un guión diseñado para ti. Es hora de cuestionarlo todo. La modernidad no te dio libertad, te dio cadenas digitales disfrazadas de conexión. Lo que llamas vida es un escenario. Y mientras aplaudes, los verdaderos titireteros mueven los hilos. Rompe el espejo de la mentira o te convertirás en parte del decorado. Buenas tardes.